Jóvenes, ¿qué tal? Vamos a empezar la discusión de la separata 8 del ciclo 2017-2 del Centro PRE San Marcos. En esta oportunidad tocaremos dos temas, básicamente: la relación de compatibilidad e incompatibilidad, el tópico de la coherencia textual, y vamos a analizar una lectura titulada La ayuda mutua de Piotr Kropotkin. Esa lectura va a ser analizada el día de hoy, en esta sesión. Y recuerden que en el examen segundo se va a evaluar a base de dos fragmentos de ese texto. Vamos a comenzar con la parte correspondiente a la coherencia textual, los nexos de compatibilidad e incompatibilidad. Bien, como ustedes pueden ver en su ejercicio, la coherencia textual es un mecanismo fundamental de la lectura. Esta se va a evaluar en relación a tres elementos. Primero, hay que encontrar que el texto no se contradiga, es decir, formalmente no podemos encontrar en un texto que haya una afirmación, se llama P, y a la vez se niegue esa afirmación mediante no P. Esto no se puede dar en un texto porque atenta contra la coherencia textual. Bien, en una segunda instancia, la coherencia también tiene que ver con la unicidad temática. O sea, un tema es el reiterativo, el que se desarrolla y repite en todo el texto. Es un concepto que sirve para reconocer que la lectura es coherente, es consistente. Se puede llamar esta propiedad como la unicidad temática. Y el tema no es algo estático, o sea, una lectura normalmente no desarrolla un tema de modo estático, sino que busca un desarrollo, busca una dinámica, logra plantear una progresión textual. Esta idea de la progresión textual es muy importante para reconocer la coherencia del texto. Vamos a ver cómo un texto se desarrolla y cómo establece ideas que logran plasmar, por así decirlo, la función simbólica del texto. Para ello hemos presentado algunos ejemplos que pueden ser útiles para aclarar en qué sentido hablamos de la coherencia, de la compatibilidad y de la incompatibilidad, ligadas con algunas preguntas que desarrollan el tema del día de hoy. Bien, una idea compatible es aquella que guarda consistencia con el texto, de tal manera que no hay contradicción entre la idea compatible y las ideas planteadas en el texto. Si, por ejemplo, un texto dice que la Tierra es un planeta, sería compatible decir que la Tierra tiene un movimiento, en la medida en que la idea de planeta implica movimientos del cuerpo
del cuerpo terrestre. En cambio, si dijéramos algo que niega este concepto, como decir, por ejemplo, que la Tierra es estática, se estaría negando esta afirmación y en consecuencia tendríamos un caso de incompatibilidad. Bien, para determinar la incompatibilidad tenemos dos posibilidades o dos modos. El primer modo es cuando se niega un enunciado que figura en el texto. Por ejemplo, si una lectura dice que en el Perú el Contralor General de la República es nombrado o removido por el Parlamento, sería incompatible decir que el Contralor debe su puesto al Ejecutivo. Y la otra modalidad o posibilidad es cuando se plantea un enunciado que se infiere del texto. Por ejemplo, si alguien dice que Popper se adhiere al realismo crítico, según el cual no hay un reflejo ingenuo, primario, en las teorías científicas, sería, por lo tanto, incompatible decir que esa teoría acepta la teoría del reflejo por una inferencia, ¿no? Son las dos modalidades que vamos a ver en torno a la compatibilidad y a la incompatibilidad. Bien, vamos a pasar entonces a los ejercicios primeros de compatibilidad o de incompatibilidad. Bien, el texto que vamos a explicar para entender cómo funciona la noción de compatibilidad o de incompatibilidad es un fragmento de la Apología de Sócrates, redactada por Platón. En este fragmento, Sócrates considera que lo que le va a ocurrir, o sea, la muerte, porque luego del juicio al que es sometido, él es declarado culpable y como tal se le va a aplicar la pena de muerte. Entonces, en este fragmento, él reflexiona acerca de la muerte, si es un bien o no. Dice él al inicio que hay gran esperanza de que esto sea un bien, debido a que considera que la muerte implica dos posibilidades, implica una bifurcación. O bien la muerte es un dormir eterno, o bien la muerte es un cambio de morada. La primera condición, o sea, la muerte entendida como un dormir eterno, sería, según él, una ganancia maravillosa, porque sería una instancia de descanso absoluto, considerado un bien por los seres humanos. Cuando el ser humano compara un acto de dormir profundo, sin complicaciones, sin problemas, considera que sería algo realmente valiosísimo. Incluso el gran rey, dice Sócrates, consideraría que se trata de una dicha, de un bien fundamental, de una ganancia. La otra posibilidad es la que plantea en el tercer párrafo, la muerte como un cambio de morada, como un emigrar de aquí a otro lugar. Cuando se dice, por ejemplo, que una persona pasó a mejor vida, en realidad sería algo hermoso tratar de
encontrarse con personas que uno admiró y quiso y que ya no están con nosotros. ¿Qué daría uno por volver a hablar con su padre, con su madre fallecida, su hermano que murió, un gran maestro que es considerado un emblema para la humanidad? Sería algo hermoso, en realidad, si la muerte fuera esa emigración, ese cambio de morada, a un lugar hermoso donde uno puede hablar con la gente más justa, la gente más sabia, la gente más honesta. Sería, como dice Sócrates, un pasatiempo maravilloso hablar con los héroes que él menciona o con cualquier sabio que haya pasado a mejor vida. Sócrates propone la siguiente figura, ¿no?, que cualquier ser humano podría formularla en función de sus parámetros culturales, ¿no? Por ejemplo, alguien podría decir lo que daría por hablar con una persona sabia, famosa, talentosa o digna que nos ha dejado. Y lo propone de esta manera: ¿cuánto daría cualquiera, amigos jueces, por examinar detenidamente al que llevó a Troya aquel gran ejército, o bien a Odiseo, o a Sísifo, o a otros hombres infinitos y mujeres que se podrían citar? Dialogar con ellos, estar en su compañía y examinarlos sería el colmo de la felicidad. Bien, ese es el texto que se nos pone en consideración. Vamos a ver las 10 preguntas sobre compatibilidad o incompatibilidad. La actividad es muy simple. Hay que examinar cada enunciado y determinar si es compatible o no. Enunciado 1 sería un enunciado compatible porque el temor, según Sócrates, se basa en la ignorancia. El enunciado 2 sería incompatible porque no hay misoginia en el pensamiento socrático. O sea, él no está en contra de las mujeres, no odia a las mujeres. Dice inclusive que uno puede encontrar a una mujer o un hombre que sería una persona digna con la cual conversar. El enunciado 3 sería compatible porque esa mutación implicaría que la muerte es un bien, es benéfica. El enunciado 4 sería incompatible porque si una persona no fue justa, mantendría esa actitud después de muerto, dado que sería la misma persona. El enunciado 5 es compatible porque la muerte como algo vacío, vacuo, es decir, sería una especie de dormir sin soñar, un descanso perfecto. El enunciado 6 sería incompatible porque esa comparación sería fuente de placer, no fuente de angustia. El enunciado 7 es incompatible porque presenta 3 posibilidades, cuando Sócrates plantea solamente 2 posibilidades. O la muerte es un vacío, o la muerte es una transformación, pero no hay algo más que él infiera o plantee. La vida después de la muerte carece de certeza absoluta, es compatible porque no hay una certeza, él lo plantea como una conjetura, como una hipótesis. El enunciado 9 es incompatible, dado que no se menciona en el texto ni se puede inferir que el gran rey elabore un pensamiento parecido al de Sócrates. Es más, se puede pensar que el gran rey asume la postura general
según la cual la muerte sería un mal, por más que no se sepa de manera exacta que eso es así. Y por último, el enunciado 10 no es compatible debido a que no se habla en el texto de un suicidio, de autoinfligirse la muerte. Eso no se considera la mejor muerte. Me parece que eso puede ser considerado inclusive como un enunciado contradictorio, en tal sentido incompatible con el pensamiento socrático. Muy bien, el texto 1 que vamos a examinar presenta el conocimiento acerca de la esfericidad de la Tierra. El autor dice que eso era sabido por Ptolomeo. Ptolomeo en realidad conocía de manera efectiva que la Tierra era redonda. También lo sabía Eratóstenes, que logró una buena aproximación de la medición de la Tierra. También lo sabían Pitágoras, Parménides, Eudoxo, Platón, Aristóteles, Euclides, Aristarco, Arquímedes, y los únicos que no creyeron en esto fueron los dos materialistas, Leucipo y Demócrito. Macrobio y Marciano Capella también sabían que la Tierra era redonda. En cuanto a los padres de la Iglesia, también sabían que la Tierra era redonda. Y aunque San Agustín no tenía una certeza absoluta, en realidad sabía que la Tierra era redonda y por esa razón concedía que en la Biblia, cuando se hablaba de una tierra plana, se hacía una metáfora. En realidad, la tierra para él también era redonda. Dante también consideraba que la tierra era redonda. Un estudio sencillo de su gran obra nos indica que él pensaba que la Tierra era esférica, y así con una gran cantidad de autores. Por lo tanto, este texto nos indica o nos quiere decir que la gran mayoría de pensadores antiguos sabía que la Tierra era una esfera, que la Tierra era redonda. Si consideramos que el autor se empeña en reiterar una idea, que la Tierra era redonda, defendida por varios autores, podemos establecer de modo muy firme que el texto es un alegato contra el mito, o sea, una creencia falsa. ¿Qué mito? El de la arraigada creencia de que la Tierra era plana. Eso se refuta en el texto. ¿Ya? No es verdad que hubiese una creencia firme de que la Tierra era plana, todo lo contrario. Todo el mundo sabía en la antigüedad que la Tierra era redonda. El antónimo de conceder quiere decir estar de acuerdo, sostener algo de manera coherente, lógica. Por lo tanto, su antónimo sería refutar, que es negar algo. Negar algo. Pregunta 3. Resulta incompatible con lo planteado en el texto pretender que los representantes eran partidarios de la esfericidad de la Tierra. Los únicos autores que consideraban que la Tierra no era una esfera eran Leucipo y Demócrito, es decir, los que proponen el atomismo materialista,
que sería la clave de esta pregunta. Pregunta 4. Se infiere del texto que Agustín lo motivaba principalmente un propósito. Se dice en el texto que Agustín conocía o sabía que la tierra era redonda, aunque no le importaba mucho la cuestión, porque él estaba interesado en un tema para él de mayor trascendencia: cómo ayudar a la salvación del alma humana. El propósito de San Agustín fundamental era la salvación del alma humana. Y ese tema tiene que ver con un fin llamado soteriológico, porque la soteriología es la doctrina que busca explicar la posibilidad de la salvación humana, el tema fundamental para San Agustín. Y por esa razón, en la medida en que saber si la Tierra es esférica no ayudaba o no ayuda en principio a este propósito, para él el tema carecía de interés. Si la Tierra es plana o esférica, no ejerce ninguna implicancia en este gran problema de la salvación del alma humana. Por eso es que para San Agustín era un tema baladí, un tema, por así decirlo, prescindible. Pregunta final. Es una pregunta de extrapolación. Si Leucipo y Demócrito hubiesen coincidido con sus contemporáneos en el tema que constituye lo central del texto, es decir, la Tierra esférica, la tesis de la esfericidad de la Tierra habría llegado a ser unánime entonces, porque ya todos estarían de acuerdo, inclusive Leucipo y Demócrito, que son los únicos que consideraban que eso no era así. Entonces, planteada esta extrapolación, habría que concluir en la idea de la unanimidad en torno a la esfericidad de la Tierra. El texto 2 presenta uno de los asuntos más implicados en la naturaleza del estereotipo ligado con la ciencia. Mucha gente considera que Colón pensaba que la Tierra era redonda y que esa fue su idea firme, central, y que cuando los sabios de Salamanca se opusieron a su viaje, se oponían porque pensaban ellos, estos sabios, que la Tierra era plana. Este mito, esta creencia, por así decirlo, no científica, es la que se encuentra en el sentimiento general, inclusive de personas con cierto grado de instrucción. El texto empieza, por lo tanto, haciendo un experimento mental. Preguntémosle a algunas personas corrientes qué quería demostrar Cristóbal Colón cuando pretendía alcanzar el levante, o sea, el este, por el poniente, es decir, el oeste. ¿No? O sea, ¿cómo es posible que Colón pretendiera algo? ¿Y por qué los sabios de Salamanca intentaron impedir su viaje? De acuerdo con el autor, la respuesta que daría una persona corriente es la siguiente:
que Colón consideraba que la Tierra era redonda, que esa era su tesis, por así decirlo. Mientras que los sabios de Salamanca pensaban que la Tierra era plana. Y por esa razón tenían miedo de que el viaje de Colón fuese nefasto porque iba a caer en un abismo cósmico. Y por eso se oponían a esta propuesta que ellos consideraban, por así decirlo, imprudente. Bien, esta es la idea. ¿Cómo se origina esta creencia que encontramos en los seres humanos más corrientes? De acuerdo con el autor, el pensamiento laico decimonónico, o sea, el pensamiento, por así decirlo, seglar, ¿no?, que no corresponde a la Iglesia, del siglo XIX, se irritó mucho por el hecho de que la Iglesia no aceptara la teoría copernicana, la teoría heliocéntrica, y para burlarse de este pensamiento eclesiástico, atribuyó a todo el pensamiento cristiano la idea de que la Tierra era plana. Este mito es lo que ha demostrado Jeffrey Burton Russell en su libro Inventing the Flat Earth, ¿no?, la invención de la Tierra plana. De esa manera, ellos pensaban que podían luchar contra el fundamentalismo y defender mejor la teoría de Darwin. La idea era la siguiente: si los cristianos se habían equivocado tanto con la Tierra esférica, era posible también que se equivoquen con respecto a la teoría de Darwin sobre el origen de las especies. Sin embargo, esto fue un mito, esto no fue verdad, esto no es serio, esto no es verdadero. ¿Por qué se oponían los sabios de Salamanca a Colón? Los sabios de Salamanca sabían que la Tierra era redonda y en eso no estaba el debate. El debate consistía en lo siguiente: los sabios de Salamanca tenían datos más precisos que Colón y sabían que el viaje que él quería desarrollar, y que por así decirlo era un viaje asequible de pocos kilómetros, en realidad era un viaje mucho más largo, debido a que la Tierra era mucho más vasta de lo que pensaba Colón. Y por ello era un riesgo terrible. No se podía permitir un viaje así porque era imprudente. Era como darle un tiro de gracia a los tripulantes de esas embarcaciones. Fue esa la razón por la que estos sabios se pusieron al proyecto del navegante Colón, no por otra razón. Colón pensaba que la Tierra era más pequeña, que la Tierra tenía, por así decirlo, unos 20.000 kilómetros, cuando tiene 40.000 kilómetros, y por lo tanto su viaje era un viaje que podía él alcanzar. Sin embargo, ese dato era el dato cuestionado por los doctores de Salamanca. Sin embargo, esta historia nos lleva a pensar en algo interesante, que la vida, la ciencia es muy complicada y son sutiles los confines entre la verdad y el error, entre la razón y la sinrazón. Por ello, dice el autor, teniendo razón, los doctores de Salamanca están equivocados, porque tenían razón en el sentido de que la Tierra era más grande de lo que suponía Colón, pero se equivocaban en el sentido
de que pensaban que Colón estaba planteando un viaje imposible. El viaje de Colón era posible. Y Colón, estando equivocado, persiguió con constancia el propio error y tuvo razón al final. Colón pensaba que ir al levante por el poniente implicaba recorrer una distancia asequible. En eso tuvo un grave error. Pero no sabía o no podía comprender que iba a estar América en el camino y que América es el continente que lo iba a salvar de esa empresa imprudente. Lo curioso es que Colón descubre América sin proponérselo y basándose en datos erróneos, pero llegó a una gran verdad al descubrimiento de un nuevo continente, fenómeno importantísimo en la historia de la humanidad. La pregunta 1 nos pide determinar la intención del texto. El autor menciona que los sabios de Salamanca tenían razón, pero al final se equivocaron. Y Colón no tenía razón, pero al final acertó, porque descubrió un continente. Por lo tanto, sería la intención resaltar la ironía histórica que supone alcanzar la verdad por el error. O sea, Colón se basaba en algo erróneo. Sin embargo, logró algo verdadero, algo pleno, descubrir una nueva ruta hacia un nuevo continente. La pregunta 2, la expresión fuego sagrado. Fuego sagrado alude a un motor personal que lleva a un científico, a un navegante, que lleva a una persona a perseguir una idea, no cejar en el empeño y al final recibir un acto feliz por esa perseverancia. En el texto se alude al hecho de que Colón pensaba que podía ser algo fundamental para la humanidad, una proeza de navegante. Ese fuego sagrado es una metáfora para indicar la obsesión en la mente de Colón. La pregunta 3 nos pide determinar la incompatibilidad. Los sabios salmantinos eran partidarios de la idea del abismo cósmico. Eso en realidad fue un cliché, o sea, un estereotipo que se creó en el siglo XIX. Los sabios salmantinos estaban de acuerdo en que la Tierra era redonda, pero pensaban que el viaje de Colón era más largo de lo que él pensaba y que por eso era imprudente hacerlo. No pensaban que la Tierra era plana, como se suele pensar, debido a esa impostura creada por los autores del siglo XIX. Pregunta 4. Se infiere del texto que los enemigos decimonónicos de la Iglesia, o sea, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Estos enemigos de la Iglesia buscaban defender a Darwin de la Iglesia y para ello intentaron establecer una analogía con Colón y decían lo siguiente: Colón recibió el escarnio de la Iglesia. Igualmente, Darwin recibe el escarnio de la Iglesia y Darwin tiene razón. Entonces se puede establecer como inferencia que parangonaban, o sea, comparaban los casos de Darwin y de Colón, ¿no? Que sería la respuesta
verdadera. Bien, en el texto se establece que el pensamiento laico decimonónico del siglo XIX aceptaba a Copérnico y también aceptaba a Darwin. Por lo tanto, si el pensamiento laico decimonónico hubiese rechazado el heliocentrismo, vale decir, la idea de Copérnico, también habría rechazado la idea de Darwin, o sea, habría rechazado también el evolucionismo, dado que estos pensadores laicos planteaban una alianza o un parangón entre Copérnico y Darwin, que es básicamente la idea planteada. Bien. La parte C de esta separata incide de modo fundamental en el capítulo correspondiente al gran libro de Piotr Kropotkin, titulado El apoyo mutuo o la ayuda mutua, en inglés The Mutual Aid. El capítulo que hemos analizado es la ayuda mutua entre los animales. Este libro es esencial y es parte fundamental de nuestro plan lector. Por esa razón, en esta ocasión vamos a incidir en esta lectura porque, como ya dijimos, en el segundo examen habrá dos fragmentos de este texto que serán considerados en la evaluación de la habilidad verbal. ¿Cómo surge el libro y por qué es importante referir su génesis? El libro se inserta o se inscribe en la teoría de Darwin. La teoría de Darwin es la teoría de la selección natural. Y en ese libro de Darwin, él explica un principio llamado Struggle for Life, la lucha por la vida. Este principio se deduce a partir de una lectura de Thomas Malthus en sus ensayos sobre la población. La idea de Darwin era muy simple. En la vida natural del mundo animal hay una tendencia a la procreación excesiva, a la superpoblación. La población crece, como decía Malthus, de manera geométrica, un ritmo impresionante. Sin embargo, los recursos crecen de manera aritmética, o sea, la cantidad de recursos no permite o no permitiría suministrar alimentación a toda la población. Sin embargo, dice Darwin, observamos que las poblaciones son estables relativamente. Entonces, de ahí deduce él como teorema la lucha por la existencia, es decir, la posibilidad de una enorme extinción que permitía que la población no creciera de manera tan abundante, de modo tan pletórico, que impida que los recursos sean insuficientes. Bien, esto fue una deducción, o sea, no fue una observación natural. Darwin no observó en el mundo natural hechos de lucha por la vida. Por esa razón, como Darwin mismo dice, se le dio un sentido metafórico a esta expresión, de tal manera que podría pensarse en efecto como una lucha cuerpo a cuerpo, como un juguete rabioso de la naturaleza, pero también con otros mecanismos, otros modos de lograr sobrevivir. Sin embargo,
como acota Kropotkin, el mismo Darwin en algunos pasajes dio pábulo para interpretar este principio de modo estrecho, de modo literal. Thomas Huxley, por ejemplo, estableció esa interpretación literal. Y con el tiempo creció en la mente de muchos científicos que Darwin había demostrado eso, que en la naturaleza hay una lucha encarnizada por los alimentos, una matanza de unos contra otros de manera cruel, de manera impiadosa, de manera proterva, que eso había sido establecido por Darwin científicamente como un dato firme a partir de sus observaciones. Nada más falso. La lucha por la existencia es un gran teorema, es una gran deducción, pero no tiene ese significado ligado con la lucha real entre miembros de una especie o entre miembros de especies diferentes. Para analizar esto con mayor rigor, Kropotkin establece una gran argumentación muy fáctica, muy observacional, lo que se llama en ciencia una convergencia de inducciones para demostrar que eso no es cierto. En su libro, el libro de Kropotkin, El apoyo mutuo, la ayuda mutua, The Mutual Aid, establece esta restricción en esta interpretación de la ley de Darwin. Según Kropotkin, la lucha por la existencia hay que entenderla en sentido amplio, en sentido metafórico. Y en consecuencia, según él, habría dos momentos o dos aspectos. La lucha por la existencia como en efecto una lucha mutua, un conflicto mutuo, una pelea mutua, como cuando dos leones compiten entre sí por una pieza animal, pero también, dice Kropotkin, se puede entender como la cooperación mutua, la ayuda recíproca para vencer los obstáculos del mundo natural. Y dice Kropotkin, y eso es lo que intenta demostrar en su libro, que la ayuda mutua es un factor más sobresaliente, más conspicuo, más importante. Es el factor fundamental en la evolución. El apoyo mutuo, la ayuda mutua, the mutual aid, sería la esencia del mecanismo de la evolución. Para ello establece una argumentación muy prolija que primero estudia el fenómeno de la ayuda mutua en el mundo invertebrado, en los insectos. Por ejemplo, presenta los casos más impactantes de los escarabajos. Los escarabajos, llamados Necrophorus, plantean una ayuda mutua y trabajan mediante esfuerzos combinados para salir adelante en la vida. Inclusive, él logra describir lo que hacen los cangrejos, lo que hacen las hormigas. Vamos a ver más adelante un texto en el que él establece lo siguiente, que las hormigas tienen un sistema digestivo hecho para la cooperación, para la ayuda mutua. No hay en la naturaleza, en consecuencia, la guerra jovesiana que tanto han logrado establecer algunos teóricos incorrectos. La guerra jovesiana alude a Hobbes. Hobbes decía que el hombre es un lobo para el hombre. Homo
homine lupus. El hombre es sangriento, el hombre busca el conflicto. Esta guerra jovensiana, según Kropotkin, no se encuentra en el mundo animal. Luego de analizar el mundo de las hormigas, donde hay un apoyo mutuo, una confianza mutua, que es la fuerza importante de esa especie. Luego pasa a las abejas y luego a los animales superiores. Allí empieza con la descripción de los lobos, de los zorros y de algunas aves de rapiña, que contra lo supuesto llevan a cabo el apoyo mutuo de manera predominante. La sociabilidad, dice Kropotkin, es lo más común que encontramos en el mundo natural. Los pelícanos son aves muy torpes en apariencia, pero evidencian una gran modalidad de la ayuda mutua. Contra lo que sostienen algunos biólogos como Thomas Huxley, dice Kropotkin lo siguiente: no es el animal más dotado para la guerra el que sobrevive, sino el animal más dotado para la cooperación. Y pone como ejemplo a los patos. Los patos en realidad no tienen muchos elementos para sobrevivir por su fuerza, por su gallardía, sino por su cooperación. Y los patos abundan en el mundo natural. Dice Kropotkin que él observó una gran cantidad de aves y estableció la siguiente idea: cuando el recurso no es abundante, cuando escasean los recursos, ¿qué pasa con las aves? Según la teoría estricta de la lucha por la vida, tendrían que pelear entre ellas para competir por ese recurso. Pero eso no es lo que él ha observado. Él observa que emigran a otro lugar de manera cooperativa a la búsqueda de recursos. Y esta migración es planificada. Se planifica no en un día, sino en una semana, en un mes. Y eso revelaría una elevada inteligencia. Por esa razón, los papagayos, por ejemplo, son considerados aves hombres por su elevada inteligencia, lo que sería una consecuencia de la ayuda mutua en la naturaleza. Dice en conclusión Kropotkin que la guerra de todos contra todos, esa guerra jovensiana, no es la ley dominante en la naturaleza. Al contrario, la ayuda mutua es la ley más importante de la naturaleza. Y esta ayuda mutua es un factor esencial en el camino seguido por la evolución de las especies. Luego de explicar cómo se da la migración en las aves cuando no hay recursos, termina esta parte de la lectura con la aplicación al caso de los mamíferos. Y al respecto recurre de la cinegética, es decir, el arte de la caza. La caza hecha por los mamíferos se hace de modo colectivo, de modo cooperativo. No se observa mucho en el mundo natural la caza individualista, egoísta, al contrario. Ese fenómeno es muy poco observado en el mundo natural. Lo que se observa en el mundo natural es que la cinegética se basa en el principio de la ayuda mutua.
Por eso dice Kropotkin que es erróneo sostener que el mundo animal está poblado por seres cuyos colmillos están ensangrentados y que plantean una lucha hobbesiana sin cuartel. Eso no es verdadero. La ayuda mutua es la regla en la vida de los mamíferos y por esa razón presenta casos impactantes que él ha logrado determinar, ya sea por los estudios que ha hecho él o por los estudios hechos por otros eminentes naturalistas como Tschudi y otros autores que él menciona de manera especial. Es importante mencionar lo que dice Kropotkin sobre lo que ha encontrado en los roedores. Vamos a ver luego lo que dice acerca de los perros de las praderas, los sinomis, en un texto. Y básicamente la lectura sostiene con ejemplos la presencia omnímoda de la ayuda mutua en el mundo natural. Para ello describe lo que pasa también en el mundo de los chimpancés y en las especies más sociables que ha podido encontrar. En el libro de James Forbes, Oriental Memoirs, plantea este autor la idea de que los monos son muy sociables y que, por lo tanto, la idea aludida, una lucha por la existencia, no se puede sostener. Inclusive el gorila, que se considera una especie, por así decirlo, individualista, al inicio fue muy sociable, pero eso cambió por un factor terrible en la vida humana, el factor humano. Dice, y de modo lamentable, Kropotkin, que el factor humano es el que ha logrado establecer el peligro más grave para la vida animal. Bien, al final del texto, el autor reflexiona acerca del principio de Darwin. Darwin establece el principio de la lucha por la existencia como un postulado o como un teorema, es decir, no lo demostró empíricamente. Darwin, con su honestidad habitual, dice lo siguiente: podemos conjeturar por qué la competencia debe ser tan rigurosa entre las formas emparentadas que llenan casi un mismo lugar en la naturaleza. Pero probablemente en ningún caso podríamos determinar con precisión por qué una especie ha logrado la victoria sobre otras en la gran batalla de la vida. Esta expresión, gran batalla de la vida, es una conjetura, es una deducción, es un postulado, es un teorema, no es una comprobación científica. Y en realidad es algo que tiene que ser puesto en cuestión. ¿Por qué razón Darwin se aferró tanto a este principio? Debido a un problema que tenía la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, entendida en un amplio marco, presentaba un problema. El problema era el siguiente, que no se encontraban variedades de transición entre una especie y otra. Y esa falencia o esa laguna, esa fisura, era un problema achacado
a la teoría de la evolución. Entonces Darwin estableció como respuesta lo siguiente: no encontramos, por así decirlo, especies transitorias porque han sufrido un largo exterminio. Y ese exterminio se interpretaba como una expresión de la lucha por resistencia. Obviamente, como dice Kropotkin, el exterminio hay que entenderlo en sentido figurado, no en sentido físico, no en sentido literal. Y por esa razón es que Kropotkin ha establecido esta ruta indagatoria para demostrar la fuerza de la ayuda mutua en la evolución natural. Lo que ha propuesto Kropotkin es que la cantidad de hechos que menciona son tan impresionantes, son tan fuertes, adquieren una evidencia tan contundente que hay que sostener que la ayuda mutua es el factor fundamental y que explicaría, por ejemplo, la aparición de la inteligencia. Cuando dos individuos de una especie tienen pocos recursos, ¿qué pueden hacer? Luchar entre sí o cooperar. Según Kropotkin, la naturaleza nos dice que la cooperación es mejor que la competición mutua. Y por eso llega a esta conclusión importante, por así decirlo, este corolario de todo lo que ha logrado argumentar. Y dice lo siguiente: evitad la competencia. Siempre es dañina para la especie y vosotros tenéis abundancia de medios para evitarla. Tal es la tendencia del mundo natural. Tal es la consigna que llega a nosotros desde los matorrales, los bosques, los ríos, los océanos. Por consiguiente, uníos, practicad la ayuda mutua, ese medio justo para garantizar la vida y para propender a una evolución en el mundo natural. Ese es el libro de Kropotkin y es la gran lección que nos deja este eminente naturalista que ha logrado brindarnos un marco general para entender la evolución de las especies. Vamos a pasar, para terminar esta sesión, a comentar los textos que se han considerado en la parte de la evaluación. Y como dijimos en el examen segundo de la PRE, dos fragmentos de este texto de A Mutual Aid de Piotr Kropotkin serán considerados en la evaluación de la habilidad verbal. Y por ello, en la separata que tenemos, vamos a trabajar algunos textos como modelo de análisis. El tercer texto versa acerca de las poblaciones de los perros de las praderas, que son unos roedores parecidos a las ardillas, como veremos después, llamados sinomis en el término científico. Son poblaciones que evidencian un aspecto importante de la ayuda mutua, es decir, el aspecto lúdico, el juego. La ayuda mutua implica que la vida animal es una vida ligada al juego, a la paz, a la concordia, a la cordialidad. Y por lo tanto no se puede entender como una lucha encarnizada, cuerpo a cuerpo, una guerra joveziana. Y para ello,
hemos elegido un fragmento en el que Kropotkin explica esta conducta de los llamados perros de las praderas, sinomis, que son roedores. Tienen mucho miedo al ser humano. Cuando alguien da la señal de que viene un hombre, todos se zambullen en sus cuevas y desaparecen como por encanto. Y una vez que pasa el peligro, o sea, pasa el ser humano, salen de nuevo y comienzan a jugar. Y se encuentran, dice Kropotkin, en conversación animadísima, utilizando unos ladridos de conversación que implica una vida emocional ligada con un sentimiento social, solidario, de ayuda mutua. Dice Kropotkin en este fragmento que inclusive las ratas que son gruñonas y que siempre se pelean en los sótanos son muy inteligentes para ayudarse mutuamente en algunos casos de migraciones. Sabido es que a veces hasta alimentan a los inválidos. Sería ese el texto 3. Como una especie de simulación de las preguntas que podrían venir en el segundo examen, vamos a analizar las preguntas vinculadas con esta lectura. Cuando Kropotkin se refiere a la frase conversación animadísima, en realidad está implicando, está entrañando el desarrollo progresivo intelectual. Esta ayuda mutua, de acuerdo con Kropotkin, tiene como un principal efecto el desarrollo de la inteligencia social. El juego, el aspecto lúdico, implica obviamente mucha inteligencia y por eso esta pregunta se respondería con la alternativa C. En el fragmento, Kropotkin asevera fundamentalmente que los animales libres viven pacíficamente, ¿no? Como estos perros de las praderas, que desarrollan paz y armonía, sería la idea fundamental, sería un efecto de la ayuda mutua. Lo que plantea Kropotkin es un principio general, es lo fundamental. O sea, no es algo relativo solamente a los roedores, sino a un principio general. Por esa razón decimos que la pregunta 2 se responde con la opción E por su grado de generalidad, lo que es el signo fundamental de la ciencia. Y la pregunta 3, ¿es compatible con el fragmento afirmar que las ratas, bueno, se presenta un caso de que las ratas ayudan a las ratas inválidas. Por lo tanto, se puede establecer que practican la solidaridad. Sería algo compatible con el fragmento seleccionado. En cuanto a la pregunta 4 de inferencia, hay que establecer un contraste entre animales libres, o sea, en libertad, en estado silvestre, y animales en cautiverio. Entonces hay un contraste que plantea el autor y por ello, cuando el animal deja de estar libre y está en cautiverio, pierde el sentido social y por ello pueden tener conductas antisociales cuando se encuentran en cautiverio, que sería la respuesta a la pregunta 4. La pregunta 5 es una pregunta de extrapolación. Si los perros de las praderas, estos roedores que hemos visto, fuesen indiferentes
a la presencia humana, es probable que. En realidad, los perros raspaderas no son indiferentes a los seres humanos, porque saben el peligro grande que corren con la presencia humana. El ser humano es el factor crucial en el proceso de la extinción de especies. Y por esa razón, ellos se defienden, se protegen, se ocultan, se esconden, y de esa manera pasan el peligro. Pero si, como plantea la pregunta de extrapolación, ellos fueran indiferentes a la presencia humana, ya no se defenderían. Y ello implicaría algo terrible. Con toda seguridad estarían ahora ya extinguidos. Entonces, la idea es la siguiente. Es probable que o sea, el ser humano, los habría llevado ya a un proceso de extinción, alternativa C. Bien, con esta explicación última de este fragmento, terminamos la sesión, no sin dejar establecido que esta lectura será crucial para desarrollar su talento y su competencia de lectores sistemáticos. Esperemos que disfruten de la lectura, como lo harán también con la obra posterior de John Stuart Mill sobre la libertad. Nos vemos.